Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a tener el siguiente tema: ¿cómo evitar que Dios se aparte de tu lado? Este tema me surgió luego de estar analizando la obra de Eliyahu de Vidas, donde en su texto de El Portal del Amor, él tiene una sección donde él analiza este detalle, ¿no? De cómo evitar que Dios, la divina presencia, se aleje del ser humano, se aleje de nosotros, y cuáles son las cosas que causan que Dios se aleje de la persona, cómo evitarlas. Así que vamos a tener una pequeña charla sobre esta sección y quiero citar directamente de sus palabras en cuanto a este punto, y miren lo que dice. Dice, él está analizando una serie de mandamientos, ¿no? Que hay que servir, que hay que cumplir, y dice, citando un mandamiento que dice: esté tu pie raramente en casa de tu compañero, que te pide doblegar tu mala tendencia, impidiéndole ser un obstáculo en tu servicio al Creador, ya que un cuerpo inflamado por el entusiasmo de la mala tendencia te impedirá cumplir el servicio divino de acción. Según este principio, si nos dejamos llevar por la ira, tanto por nuestra alma, tanto nuestra alma como el Altísimo se apresuran a dejarnos. El Altísimo no reside tampoco en personas cuya habla es transgresora, como en el caso de la calumnia o la frivolidad. Y no te ensucies la mente fijándola en transgresiones o en cosas prohibidas. Cualquiera de estas tres faltas, o sea, la lascivia, el habla transgresora o los malos pensamientos, causará que la presencia de Dios se aparte de tu lado, porque no encuentra espacio para residir en quienes cometen dichas transgresiones. Por tanto, la divina presencia solo habita en un alma que se purifica este tipo de cosas. Y en este caso, hay que seguir el camino recto sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, tal como nos dice el texto. Y ahora vamos a mirar en detalle lo que nos está diciendo el autor, porque es fundamental. Y está hablando aquí de cosas que tienen que ver con la ética, con la moralidad del ser humano, con el autoperfeccionamiento nuestro, el mejoramiento cada día, no solamente para con nuestra sociedad, porque es que una persona con las características que yo he descrito y que acabamos de leer, no es que solamente Dios se aleja, es que en la sociedad la gente rechaza personas con tal actitud, personas que se dejan llevar por la lascivia, por habla transgresora, habla obscena, calumnia, frivolidad. Nadie quiere estar cerca de una persona como esa. Y si un ser humano no quiere estar cerca de otro individuo con tal característica, mucho menos Dios, que está separado de toda inmundicia y de toda contaminación. Es lógico, por tanto, que este tipo de actitudes tienen que ser desechadas, que uno tiene que abandonar este tipo de pensamientos, este tipo de proceder, este tipo de transgresiones que nos alejan tanto de nuestro prójimo como del Creador. Mire qué fundamental esto. Y si miramos en detalle lo que nos está diciendo, son aquellas personas que se dejan llevar por la ira. La ira, dicen los sabios, conduce a la idolatría. La ira es idolatría, porque uno se centra en uno mismo y se molesta como si subiéramos en un pedestal y que nadie le puede contradecir. O sea, se hace uno mismo como si fuese un ídolo. El ego lo inflama y lo molesta. Y por eso que dicen, la ira conduce a la idolatría. La ira es idolatría, dicen los sabios. Y dice el texto, Dios no puede morar con los idólatras. Y mucho menos por eso es que dice que no tolera a aquellas personas de ira, lo rechaza. Dios no mora en un sitio como ese, porque donde está ira hay idolatría. Y donde hay otro ídolo, pues no puede estar Dios. No hay espacio para Dios porque has llenado el espacio de Dios con un ídolo. Que puede ser un ídolo hacia el ego personal, o puede ser otro tipo de ídolos que la mente humana y el ser humano fabrica. También dice el texto, personas cuya habla es transgresora, personas que todo el tiempo están dedicándose al chisme. Dice aquí también a la calumnia o la frivolidad. Esto tiene que ver con la sefirá de Ot, que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la palabra tanto escrita como oral. Y por tanto, las palabras tienen una fuerza, tienen un poder. Y la palabra puede traer sanación,
como también puede traer destrucción, enfermedad, daño a otras personas. Nuestras palabras nos pueden traer gloria, bendiciones, reconocimiento de otro y reconocimiento del Creador, o nuestras palabras pueden ser veneno, pueden ser muy dañinas. Eso es un desnivel, un desbalance en la sefirá, en la de Od, que la tenemos en el árbol de la vida. Por tanto, aquellas personas que tienen problema con esta sefirá tienen que medir sus palabras. La palabra escrita y oral, porque hoy día también por las redes sociales, por la internet, cualquiera pone un Twitter, un comentario que es garrafal contra su prójimo, contra un familiar, y a veces cuando uno comete un error como este de las palabras, dice, ¿por qué no lo pensé dos veces? Mire, una palabra puede romper una amistad, una palabra puede romper un matrimonio, porque a veces las palabras de aquellos que son más cercanos son las que más duelen, porque son más duras. Y esto por ello es que dice el texto que aquellos que no son cuidadosos con sus palabras, aquellas personas que tienen un habla transgresora, calumniosos, frívolos, dice que Dios se aleja de tales individuos. Y lógicamente un ser humano también se aleja de alguien como esta. Y dice, él sigue diciendo el autor, no ensucies la mente. Y esto es clave, la purificación del alma y de la mente. No ensucies la mente. Qué frase más profunda, que a la vez bonita en el sentido de que qué buen consejo, qué buena recomendación. No ensucies la mente con cosas que no tienen que ser. No solamente con cosas inmorales, pornografía, eh, violencia, etcétera, sino tampoco ensuciarla con el chisme que entra a la mente de la persona. No dejes que la mente se ensucie con pensamientos negativos de gente que te hace tener una mala opinión de tu prójimo, de alguien que sin razón comience a odiarlo. No ensucies la mente con ideas realmente contrarias al mejoramiento humano, a la naturaleza humana, a acercarse al Creador. No ensucies la mente, esto se puede distinguir o se puede ampliar a muchos campos. Y dice aquí que no se ensucie la mente fijándola en transgresiones o en cosas prohibidas. Ya esto lo acabé de referir, ¿no? ¿Por qué fijarse en las transgresiones del prójimo? ¿Acaso no tiene la persona también hechos buenos? ¿Acaso no es mejor pasar por alto el error, la transgresión del compañero en vez de hablar y regar chisme y calumnia derecha e izquierda como que aquello es el pan de cada día? Hablar mal de otros. Claro, no nos gusta que hable mal de uno, pero sí a uno le gusta, como dice el refrán popular, descuerar a otras personas. Y esto, miren, la psicología del pensamiento humano, eso de descuerar a otra persona, seguro es que alguien cuando se mata un animal y se descuera el animal, se muestra lo que esconde, o sea, lo interior, lo que está debajo de la piel. Y me imagino que en algún momento de la historia alguien tuvo que venir con este refrán para mostrar lo dañino que es y doloroso que es que se descuera a otra persona y que descuerca a uno. Y eso es lo que causa el chisme, la mala lengua, la mala habla, la calumnia. Y esto no solamente hace daño a otra persona, sino que nos hace daño a uno mismo. El que está en el chisme está ensuciando su mente, como que no tiene nada que hacer que solamente a dar y hablar mal de su prójimo. Qué gran consejo este del autor cuando dice no ensucies tu mente. Y no la ensucies tampoco fijándola en transgresiones o en cosas prohibidas. Ya en cosas prohibidas hablamos, la gente que todo el tiempo está teniendo malos pensamientos, llenando la mente de división, racismo, odio, porque alguien que es de otra religión o de otra raza, porque piensa diferente, porque tiene una ideología diferente, ensuciando la mente con este tipo de rencor, de odio, malas imágenes también, como les decía, pornografía, cosas prohibidas realmente. Qué lamentable una persona que se dedica a este tipo de cosas, que en vez de estar cultivando buenas cualidades en sí misma, lo que está es cultivando suciedad dentro de sí. No hay purificación del alma ni de la persona, ni el mejoramiento de la ética y de la personalidad, sino que es totalmente ensuciándose mentalmente, y lo que ensucia la mente, de ahí salen también las palabras. El corazón se ensucia, la vida se ensucia, la personalidad, la interacción con la sociedad, con las personas. Qué lamentable. Y dice el texto que Dios no mora en una persona como esa. Hace que estos malos pensamientos se alejen de la persona. Una cosa es que, claro, como todo ser humano tenemos esta lucha interna contra la mala inclinación. Eso es
Eso es natural en el ser humano, pero es una lucha que la persona no, trata de combatir estos pensamientos que pueden venir malos pensamientos, pero eso no es lo que el autor se refiere. El autor se refiere a la gente que a propósito llena su mente de inmundicia y de todas las cosas malas que hemos descrito. No estamos hablando de aquellas personas que naturalmente todo ser humano tiene que luchar contra malos pensamientos, contra mala inclinación, tratar de perfeccionarse, dejar atrás, claro, esa tendencia de inmediatamente calumniar al prójimo, de hablar el chisme, de hablar, aun si es bueno o malo, nadie tiene que dar nada de nadie. Entonces, claro, no hablamos de esto que naturalmente esta lucha interna que tenemos todos. Estamos hablando de aquel que a propósito encuentra deleite en ensuciar su mente, como ya decía, confiándola en malas en transgresiones, en cosas prohibidas y en todo lo que ya hemos descrito. Gente que encuentran deleite solamente en eso, el cada día es su actividad, es ir de barrio en barrio, de casa en casa y bueno, todo lo que ya hemos hablado de cosas negativas. Todo esto causa que la persona se aleje de Dios, porque cómo alguien puede decir que cree en Dios y que sea tan creyente cuando está hablando tan mal de su hermano, de su prójimo, sea de su religión o no, porque la gente se equivoca con ese concepto de creen que el prójimo solamente es el que es de mi religión. Ah, y el texto no dice que es de tu religión. Tu prójimo no dice quién, está hablando de todo ser humano. Todo ser humano ha sido creado en la imagen del Creador. Por lo tanto, todo el mundo merece respeto. Como otras personas de otras religiones, de otras ideologías, queremos que nos respeten también a nosotros. Esa es la grandeza del pensamiento humano, la grandeza del principio divino, como está diciendo, ama a tu prójimo, lo que incluye también el respeto a la dignidad humana propia de uno y también de los demás, lo que incluye no hablar mal de nadie, lo que incluye no fijarse en las transgresiones, perdonar, ser paciente, etcétera. Esto es un trabajo de toda la vida de todo ser humano. Que nadie tampoco se sienta mal porque haya caído en algo como esto. Simplemente tiene que levantarse, dejar el mal proceder y esforzarse por no caer en ello. Lo mejor que pueda toda su vida conducirse. Esto es fundamental. No que ahora alguien caiga o tenga este tipo de mala actitud y piensa, bueno, estoy perdido. No, no estás perdido. Siempre tienes la oportunidad del arrepentimiento. Lo que se llama la teshuvah, lo que se llama en árabe tauba, lo que sea arrepentirse, regresar hacia Dios. Y Dios se acercará a uno. Se dice en la mística del Islam que si uno se acerca a Dios, camina hacia Dios, Dios viene hacia uno corriendo. O sea que hay más deseo de Dios de venir hacia nosotros que uno hacia Dios. O sea que nunca piense uno que está tan alejado de Dios que no, bueno, no hay nada que pueda hacer. No, sí, siempre puede cambiar, siempre se puede mejorar. La grandeza del ser humano no está en decir estoy metido en un problema de aquí no salgo, esta es mi personalidad. No, la grandeza del ser humano está en que ya sea que él se dé cuenta, la vida se lo muestre, Dios se lo muestre, o que utilice otra persona para decirle, te has equivocado en esto, mira, ten más cuidado, puedes mejorar de esta manera. Y la persona en vez de molestarse de que alguien está diciendo esto, tiene que agradecer que le está mostrando algo que no se había dado cuenta. Y cuando se lo muestra, cambiar. La grandeza está en no ser testarudo, en no dejar que el ego domine a uno y creerse siempre el correcto. No, siempre se puede mejorar y decir, voy a cambiar mi vida, me voy a levantar, voy a tener un día excelente, voy a estudiar, voy a esforzarme, voy a buscar trabajo, voy a mejorar las relaciones sociales, en mi relación con Dios, mi proximidad con la divinidad. Cada día es una oportunidad de hacer el cambio. Entonces nunca piense que es tarde. No, siempre se puede. Siempre se puede. Y si uno se vuelve a Dios, ya lo conté en la narración, Dios viene a uno de brazos abiertos, como esta imagen, ¿no? De alguien que corre hacia su hijo. Y es importante. Y yo creo que siempre me gusta en las reflexiones mías hacer este hincapié, ¿no? Que no puedo comprender la naturaleza de aquellas personas que tienen, ya sea ideologías políticas o religiosas, que se encierran en sus ideologías y odian con tal fuerza a alguien que piense diferente, que tiene una religión diferente y lo condenan. Y hay veces no hay, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Alguien que ama, que dice amar a Dios, que sea con esta actitud, es muy difícil de comprender. Se pierde de que hay también lecciones valiosas en otras religiones. Por ejemplo, yo acabé de citar ahora mismo del Islam. Lo mismo puedo citar también del cristianismo, que del judaísmo, que de lo que sea. Si la enseñanza es válida, se puede aplicar. No importa de dónde venga, como dijo el Maimónides. Si la verdad es la verdad, no importa de dónde venga. Y hay gente entonces que dice, no, no cito de aquí para que no digan que yo, que otra. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué divisiones hay en la sociedad?
hay que buscar siempre el entendimiento, la igualdad, el diálogo. No, sí, porque uno no acepta una ideología diferente o una religión diferente no significa que ahora tenga que cerrarse al todo. Al final todo el mundo absorbe de todo el mundo. Y al final cada cual pone una nueva estampa como creyendo que todo es nuevo. No, nada es nuevo. Todo es la conexión, el conocimiento del ser humano en general. Y todas las religiones beben de todas y hay hilos que las atan. Lo que al final cada cual quiere vender su propia doctrina como exclusiva. Y nada, no hay nada exclusivo aquí. La verdad es la verdad y se tiene que aceptar de donde venga. Hay que tener la mente abierta para comprender que aunque no se acepte, se entiende, se escucha y lo que es verdadero se acepta. Porque es válido donde quiera. La verdad es la verdad universal donde sea. Y esto es algo, creo que, importante para aumentar el nivel de conciencia, para crear unidad en el pensamiento del ser humano, en la cercanía del ser humano. La dignidad humana es importante. Nadie puede decir que es buen creyente, en mi opinión, cuando odia a su prójimo simplemente porque piensa diferente, porque es diferente, porque es de una raza diferente o porque es de un género diferente. Esto es lamentable tipo de mentalidad. Tarde o temprano esto tiene que cambiar y va a cambiar. Las personas que se obstinan con este tipo de mente cerrada, de odio, de rencor, etcétera, son las de mente limitada. Lamentablemente no sobrevivirán al mundo del futuro, porque en el mundo del futuro no podrá haber personas como estas, porque será un mundo en que va a haber regresaremos al mundo de la unidad, al mundo donde todo ser humano servirá a Dios, dependiendo de su ideología. Nadie ha sido creado igual, y Dios así lo ha querido, que hayan diferentes pueblos, diferentes personas, diferentes ideologías, diferentes razas, etcétera, diferentes culturas, y esa es la belleza de la vida del ser humano, la belleza de la humanidad, en la variedad, porque no solamente es en el caso del ser humano, en el hombre, miremos la naturaleza, variedad de flores, variedad de árboles, planetas, estrellas, variedad de animales, variedad de comidas. Yo nunca he visto hasta ahora que todo sea el mismo blanco y negro. No, no, no. Dios ha creado la multiplicidad de formas, de variedades, etcétera. Lo mismo con las ideologías, lo mismo. Entonces, la belleza está en poder aceptar y contemplar todo esto y ver que es la obra del Creador. La mano de Dios está detrás de todo. Evitemos entonces este tipo de actitudes como ya les he descrito, este tipo de cosas que nos alejan del Creador y no nos desviemos del camino recto, ni a la derecha ni a la izquierda. Tratemos siempre de ir por la senda del bien, del diálogo, del entendimiento, de la unidad de toda la humanidad, porque al final eh, queremos la rectificación del mundo, no la salvación mía sola, no, la salvación de la humanidad entera, la rectificación de la humanidad entera, la rectificación de todo el universo. Y esto es realmente hermoso, porque será una realidad y así sucederá. El día en que toda la humanidad pues se entiendan como hermanos, hay que creerlo, hay que soñarlo. Y aquellos que lo sueñan, que lo creen con firmeza, son aquellos que traen el cambio, son aquellos que traen la realidad al mundo. Y es fundamental. Les agradezco a todos por haberme escuchado, por esta reflexión. Si les ha gustado, siempre les digo que la mejor manera de agradecerme es compartiendo estos audios, estos vídeos, en su Facebook, en su Twitter, en WhatsApp, etcétera. Compártelo con todos los amigos que quiera, suscríbase al canal, denle like a los vídeos. Esto es la mejor manera de agradecer mi trabajo. Les agradezco otra vez y sin más, hasta un próximo podcast.